El coraje de confesar a Cristo. Mártires de la verdad. Episodio 1. Imagina que te arrancan de tu casa en medio de la noche. Que te separan de tus hijos mientras gritan tu nombre. Que te arrastran por las calles mientras tus vecinos miran hacia otro lado, aterrorizados de sufrir tu misma suerte. Imagina que te dan una sola oportunidad para salvarte, una sola palabra que pronunciar, una sola mentira que decir. Y que si no lo haces, si no niegas lo que más amas en este mundo, morirás de la forma más horrible que puedas imaginar. Ahora imagina que eliges morir, que prefieres el fuego, las bestias, la tortura, antes que traicionar tu alma. ¿Podrías hacerlo? ¿Tendrías ese coraje? Porque hubo miles que lo hicieron. Y hoy voy a contarte sus historias, historias que te helarán la sangre, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el valor, sobre la fe, sobre lo que significa ser humano. Soy el arzobispo Elías Montclaro, y esto es Mártires de la Verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que cierres los ojos por un momento. Quiero que te transportes conmigo a una ciudad del Imperio Romano. Es el año 250 después de Cristo. Estás en tu casa, es de noche, has trabajado todo el día. Tal vez eres panadero, tal vez comerciante, tal vez artesano. Has cenado con tu familia. Tus hijos duermen en la habitación contigua. Tu esposa está a tu lado. Todo está en paz. Hasta que escuchas los golpes en la puerta. No son golpes normales. Son golpes de autoridad. Golpes que hacen temblar las bisagras. Golpes que despiertan a toda la calle. Y sabes, inmediatamente sabes, que han venido por ti. Porque eres cristiano y alguien te ha denunciado. Tu corazón se acelera. Tus manos tiemblan. Tu esposa te mira con ojos llenos de terror. Tus hijos se despiertan llorando. Y los golpes continúan. Más fuertes. Más insistentes. Y una voz grita desde afuera: ¡Abre en nombre del César! ¡Abre o derribamos la puerta! ¿Qué haces? ¿Huyes por la ventana trasera? ¿Niegas tu fe ahí mismo, antes de que sea demasiado tarde? ¿O abres la puerta sabiendo que probablemente nunca volverás a ver a tu familia? Esta no es una escena de una película. Esto sucedió miles de veces, a miles de personas. Personas como tú y como yo. Personas con familias, con trabajos, con sueños, con miedos. Personas que se enfrentaron a la decisión más terrible que un ser humano puede enfrentar: traicionar su alma o perder su vida. Y lo que hicieron, lo que eligieron, cambió el mundo para siempre. Pero antes de hablar de ellos, necesito que entiendas algo. Necesito que comprendas por qué fueron perseguidos. Por qué el Imperio Romano, la civilización más poderosa que el mundo había conocido, tenía tanto miedo de un grupo de personas pacíficas que predicaban el amor. El Imperio Romano era una máquina de conquista y control. Había sometido a docenas de naciones, a cientos de pueblos diferentes, y tenía un método muy efectivo para mantener el orden. Permitía que cada pueblo conquistado mantuviera sus dioses, sus tradiciones, sus costumbres, con una sola condición. Una condición innegociable. Todos, absolutamente todos, debían reconocer la divinidad del César. Debían ofrecer incienso ante su estatua. Debían proclamar: César es Señor. Para la mayoría de los pueblos conquistados, esto no era problema. Tenían muchos dioses. ¿Qué importaba añadir uno más? Si eso significaba paz, comercio, protección romana, ¿por qué no? Era simplemente pragmatismo. Era supervivencia. Era sentido común. Pero los cristianos no podían hacerlo. No porque fueran tercos, no porque fueran fanáticos, sino porque habían encontrado algo que el imperio no podía comprender. Habían encontrado la verdad. La verdad con mayúscula. No una verdad entre muchas, no una opinión personal, no una preferencia religiosa. La verdad absoluta, encarnada en una persona, Jesucristo. Y cuando conoces la verdad, cuando la verdad te ha liberado, cuando has experimentado el amor de Dios de forma tan real que transforma cada fibra de tu ser, no puedes mentir, no puedes fingir, no puedes decir que César es Señor cuando sabes, con cada célula de tu cuerpo, que el único Señor es Cristo. Esto enfureció al imperio, porque los cristianos no eran revolucionarios violentos, no formaban ejércitos, no atacaban guarniciones romanas, no conspiraban para derrocar al gobierno. Eran las personas más pacíficas, más serviciales, más honestas del imperio. Pagaban sus impuestos, obedecían las leyes, servían a sus comunidades, pero se negaban a decir 3 palabras: César es Señor. Y esa negativa era vista como el acto más subversivo, más peligroso, más intolerable que se podía cometer. Porque si César no era Dios, si había una autoridad superior a Roma, entonces toda la estructura del poder imperial se tambaleaba.
Entonces había una lealtad más alta que la lealtad al Estado. Entonces había una verdad que el Estado no podía controlar, y eso era imperdonable. Por eso vinieron las persecuciones. Primero esporádicas, locales, impulsadas por gobernadores celosos o multitudes enfurecidas, pero luego sistemáticas, organizadas, respaldadas por decretos imperiales. Bajo emperadores como Nerón, Domiciano, Decio, Diocleciano, ser cristiano se convirtió en un crimen capital, un crimen que se castigaba con las formas más horribles de ejecución que la mente humana había inventado. Y aquí es donde comienza nuestra historia, la historia de hombres y mujeres ordinarios que enfrentaron circunstancias extraordinarias y que, en el momento de la verdad, cuando todo estaba en juego, eligieron a Cristo por encima de todo lo demás. Quiero contarte sobre Policarpo, San Policarpo de Esmirna. Era un anciano venerable, de 86 años cuando lo arrestaron. 86 años. Piensa en eso. Un hombre que había vivido una vida completa, que había visto el mundo cambiar, que había conocido personalmente a algunos de los apóstoles de Jesús. Juan el apóstol había sido su maestro. Había recibido la fe directamente de alguien que había caminado con Cristo. Durante más de medio siglo, Policarpo había servido como obispo de Esmirna, una ciudad importante en la costa de Asia Menor. Era amado por su comunidad, respetado incluso por los paganos, un hombre de paz, de sabiduría, de bondad inquebrantable. Pero llegó el día en que el procónsul romano ordenó que todos los cristianos fueran arrestados. Hubo una cacería. Los soldados iban de casa en casa. Los cristianos huían a las montañas, se escondían en cuevas, se refugiaban donde podían. Los amigos de Policarpo le suplicaron que huyera. «Padre, tienes 86 años. No puedes enfrentar el martirio. Sal de la ciudad, escóndete. Espera a que pase la persecución». Y Policarpo inicialmente accedió. Se retiró a una pequeña granja en las afueras de la ciudad. Pero los soldados lo buscaban específicamente. Querían al líder, querían hacer un ejemplo. Torturaron a 2 esclavos jóvenes hasta que revelaron dónde estaba escondido. Cuando Policarpo escuchó que los soldados venían por él, no corrió, no se resistió. En cambio, bajó las escaleras de la casa donde se escondía y les abrió la puerta. Les dio la bienvenida. Ordenó que les sirvieran comida y bebida. Y mientras los soldados comían, Policarpo se retiró a una habitación y oró durante 2 horas. Los soldados que habían venido a arrestarlo quedaron conmovidos. Uno de ellos le dijo: «¿Por qué causas problemas, anciano? ¿Por qué no simplemente ofreces el incienso y te vas a casa? No tienes nada que demostrar. Todos sabemos que eres un buen hombre». Pero Policarpo simplemente sonrió, con esa sonrisa que solo tienen aquellos que han encontrado algo más valioso que la vida misma. Y dijo: «Debo ir. Es la voluntad de Dios». Lo llevaron al estadio. Miles de personas se habían congregado, porque el martirio de los cristianos se había convertido en un espectáculo público. La multitud gritaba, algunos con odio, otros con una curiosidad morbosa. Querían ver si este anciano se quebraría, si al final, cuando enfrentara la muerte, renunciaría a su fe. El procónsul sentía cierta lástima por Policarpo. Era viejo, era respetable. ¿Por qué morir por algo tan simple como pronunciar unas palabras? Le ofreció una salida fácil. Policarpo le dijo: «Ten consideración de tu edad. Jura por la fortuna del César. Di fuera a los ateos refiriéndote a los cristianos. Ofrece incienso y te dejaré ir libre». Policarpo miró a la multitud pagana que gritaba a su alrededor. Levantó su mano hacia ellos y con una voz firme dijo: «Fuera los ateos». Pero todos sabían que no se refería a los cristianos. Se refería a los paganos que negaban al Dios verdadero. El procónsul, irritado, insistió: «Jura por el César, maldice a Cristo. Es todo lo que tienes que hacer». Y aquí, hermanos, aquí viene el momento que define todo. El momento en que este anciano de 86 años, cansado, probablemente dolorido, enfrentando una muerte horrible, pronunció las palabras que han resonado a través de los siglos. 86 años he servido a Cristo, dijo Policarpo, y Él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Silencio. Un silencio absoluto cayó sobre el estadio. Incluso la multitud sedienta de sangre quedó callada por un momento, porque acababan de presenciar algo que no podían comprender. Un hombre que valoraba algo más que su propia vida. Un hombre dispuesto a morir antes que traicionar una lealtad que había mantenido durante 86 años. El procónsul, ahora furioso, amenazó: «Tengo bestias salvajes. Te arrojaré a ellas si no cambias de opinión». Policarpo respondió con calma: «Llámalas». No podemos cambiar de opinión cuando significa cambiar de lo mejor a lo peor.
Solo es noble cambiar de la crueldad a la justicia. Si desprecias las bestias, gritó el procónsul, te haré quemar vivo. Y Policarpo, con una paz que desafiaba toda lógica humana, dijo, me amenazas con fuego que arde por 1 hora y luego se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. La multitud enloqueció. Gritaron, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses. ¡Quémenlo vivo! Y así lo hicieron. Apilaron leña alrededor de un poste en medio del estadio. Iban a atar a Policarpo al poste, pero él les dijo, déjenme como estoy. El que me da fuerza para soportar el fuego, también me dará fuerza para permanecer en la pira sin moverse, sin necesidad de la seguridad de sus clavos. Entonces, mientras las llamas comenzaban a subir, mientras el calor se volvía insoportable, Policarpo oró en voz alta. Oró de una manera que todos pudieran escuchar. Dio gracias a Dios. Agradeció por ser considerado digno de compartir el cáliz de Cristo. Agradeció por la promesa de la resurrección. Agradeció por el Espíritu Santo. Y terminó su oración con un amén que retumbó por todo el estadio. Encendieron el fuego, y los testigos que estuvieron presentes escribieron algo extraordinario. Escribieron que las llamas formaron un arco alrededor del cuerpo de Policarpo, como las velas de un barco llenas de viento, y que en lugar de olor a carne quemada, había una fragancia, como de incienso o especias preciosas. Cuando los verdugos vieron que el fuego no lo consumía rápidamente, uno de ellos lo apuñaló con una daga, y la sangre brotó con tal fuerza que apagó el fuego. Policarpo había vencido, no con violencia, no con odio, no con venganza, sino con fe, con lealtad, con amor. Había dado testimonio hasta la muerte, de que Jesús es el Señor. Y ese testimonio, ese martirio, esa sangre derramada, se convirtió en semilla de fe para miles. Pero la historia de Policarpo es solo el comienzo, porque hubo miles como él, miles que enfrentaron la misma decisión, miles que eligieron la misma respuesta. Déjame hablarte de Perpetua y Felicitas, 2 mujeres, una noble, la otra esclava, unidas por algo más fuerte que cualquier distinción social, su fe en Cristo. Era el año 203. El emperador Septimio Severo había prohibido las conversiones al cristianismo. Perpetua era una joven de 22 años, recién casada, madre de un bebé que todavía amamantaba. Era de una familia noble, educada, con toda la vida por delante. Felicitas era su esclava, embarazada de 8 meses. Ambas habían sido arrestadas junto con otros catecúmenos, personas que se estaban preparando para el bautismo. Las encerraron en una prisión subterránea, oscura, húmeda, llena de otros prisioneros. El aire era irrespirable. Apenas había luz. Perpetua escribió un diario durante su encarcelamiento. Sí, escribió, y ese diario sobrevivió. Es uno de los documentos cristianos más antiguos que tenemos, escrito por una mujer, en sus propias palabras, mientras esperaba su ejecución. Ella describe el terror de esos primeros días en prisión, el pánico de estar separada de su bebé, la oscuridad sofocante, el calor insoportable, la presión de tantos cuerpos hacinados en un espacio tan pequeño. Estaba aterrorizada, escribe, porque nunca había experimentado tal oscuridad. Pero luego, 2 diáconos sobornaron a los guardias para que los prisioneros cristianos fueran trasladados a una mejor parte de la prisión. Le permitieron traer a su bebé. Y ella escribe, inmediatamente me recuperé de mi angustia. Mi prisión de repente se convirtió en un palacio para mí. ¿Puedes imaginar eso? Una prisión romana, un lugar de horror y desesperación, se convierte en un palacio simplemente porque podía amamantar a su hijo y estar con sus hermanos en la fe. Esa es la perspectiva que da la fe verdadera. Transforma incluso los lugares más oscuros. Pero la presión sobre Perpetua era inmensa. Su padre, que no era cristiano, venía a visitarla constantemente. Le suplicaba, se arrojaba a sus pies, lloraba. Hija mía, le decía, ten piedad de mis canas, ten piedad de tu padre. Piensa en tu hijo que no podrá vivir sin ti. Abandona tu orgullo. No nos destruyas a todos, porque ninguno de nosotros podrá hablar libremente de nuevo si algo te sucede. Y Perpetua lo amaba. Amaba a su padre profundamente. Su corazón se destrozaba al verlo sufrir. Pero ella sabía que había algo más importante que incluso el amor familiar. Había una lealtad más alta, una verdad más fundamental. En su diario describe una conversación con su padre. Él señaló un jarrón en el suelo y le preguntó, ¿ves este jarrón? ¿Puede llamarse por otro nombre que no sea lo que es? No, respondió Perpetua.
Así también yo, dijo ella, no puedo llamarme otra cosa que lo que soy, cristiana. Esto enfureció a su padre. La golpeó. Ella escribe, me sentí mal por su vejez miserable. Llegó el día del juicio. El procurador Hilariano, que acababa de recibir el poder de vida y muerte, presidía. El padre de Perpetua estaba allí, con su nieto en brazos. Subió a la plataforma, tomó a Perpetua del brazo. Ten piedad del bebé, le rogó. Hilariano se unió. Ten compasión de las canas de tu padre. Ten compasión de tu hijo pequeño. Ofrece el sacrificio por el bienestar de los emperadores. Perpetua respondió, no lo haré. ¿Eres cristiana?, preguntó Hilariano. Soy cristiana, respondió Perpetua con firmeza. Su padre, desesperado, trató de sacarla de la plataforma. Hilariano ordenó que lo golpearan. Golpearon a este anciano padre frente a su hija. Y Perpetua escribe, me sentí mal por mi padre como si me hubieran golpeado a mí. Pero no se retractó. No cedió, porque había contado el costo. Sabía lo que estaba en juego. Y había elegido a Cristo por encima de todo, incluso por encima del amor que sentía por su padre y su hijo. Hilariano los condenó a todos a ser arrojados a las bestias en los juegos públicos que se celebrarían para el cumpleaños del César. Mientras esperaban en prisión, Perpetua tuvo visiones que la confirmaron en su decisión. Vio una escalera dorada que llegaba al cielo, pero era estrecha y tenía espadas, lanzas y ganchos a los lados. Solo se podía subir de uno en uno, con mucho cuidado. En la base de la escalera había un dragón enorme. Y en la cima, un jardín hermoso donde un pastor alimentaba a miles de personas vestidas de blanco. En su visión, Perpetua pisó la cabeza del dragón y subió la escalera. Llegó al jardín. El pastor le dio un bocado de queso. Y todos los que estaban allí dijeron, amén. Ella despertó con un sabor dulce en la boca. Y supo que vencería, que la muerte no era el final, sino el comienzo. Felicitas, mientras tanto, enfrentaba su propio dilema. Estaba embarazada de 8 meses, y la ley romana prohibía ejecutar a mujeres embarazadas, lo cual significaba que sería dejada atrás mientras sus compañeros iban al martirio, y esto la angustiaba profundamente. No porque quisiera morir, sino porque quería estar con sus hermanos. No quería ser separada de ellos. 3 días antes de los juegos, Felicitas entró en labor de parto. Fue un parto difícil, doloroso. Gritaba de dolor. Uno de los guardias se burló de ella. Si gritas así ahora, ¿qué harás cuando te arrojen a las bestias? Felicitas respondió, ahora soy yo quien sufre. Pero entonces, habrá otro en mí que sufrirá por mí, porque yo sufriré por él. Dio a luz a una niña. Una mujer cristiana se la llevó para criarla. Y 3 días después, Felicitas estaba lista para enfrentar su martirio junto a sus hermanos. Llegó el día del cumpleaños del César. El anfiteatro estaba lleno. Miles de personas habían venido a ver el espectáculo. Ver a los cristianos morir de forma horrible era entretenimiento para ellos. Era su versión de un día en el cine, un partido de fútbol, un show de televisión. Los guardias querían vestir a Perpetua y Felicitas con túnicas de las sacerdotisas de Ceres, la diosa pagana, pero ellas se resistieron. Vinimos aquí voluntariamente, dijeron, para que nuestra libertad no fuera violada. Dimos nuestras vidas para no tener que hacer tales cosas. Ustedes acordaron esto con nosotros. Incluso la injusticia reconoció la justicia. Los guardias cedieron. Las dejaron ir vestidas como estaban. Perpetua entró a la arena cantando. Su rostro estaba radiante. Los testigos dijeron que parecía la esposa favorita de Cristo, amada por Dios. Su presencia tan fuerte que todos bajaban la mirada ante ella. Felicitas iba junto a ella, regocijándose de que hubiera dado a luz de forma segura para poder pelear con las bestias, yendo de la sangre del parto a la sangre del martirio, de la partera al gladiador, para lavar su segundo nacimiento con su segundo bautismo. Los llevaron a todos a la arena. Primero soltaron una vaca salvaje enfurecida contra las mujeres. La vaca embistió a Perpetua lanzándola al aire. Cayó sobre su espalda, pero inmediatamente se sentó. Ajustó su túnica que se había rasgado para cubrir su muslo, más preocupada por su modestia que por su dolor. Luego buscó su horquilla para sujetar su cabello suelto, porque no era apropiado que una mártir muriera con el cabello despeinado, no fuera que pareciera estar de luto en su momento de gloria. Se levantó, vio que Felicitas había sido pisoteada y estaba tirada en el suelo. Caminó hacia ella, le dio la mano y la levantó, y ambas se pararon juntas. La multitud, por primera vez, se conmovió. Incluso estos espectadores endurecidos por la violencia sintieron que esto era demasiado. Gritar para que dejaran salir a las mujeres. Las sacaron de la arena.
Perpetua parecía como si estuviera en trance. Estaba tan absorta en el espíritu que cuando le preguntaron cuándo las arrojarían a las bestias, se sorprendió al mirar hacia abajo y ver los moretones en su cuerpo. No había sentido nada. Pero el espectáculo no había terminado. La multitud quería verlos morir. Exigían verlos morir. Así que todos los prisioneros cristianos fueron traídos de vuelta a la arena para ser ejecutados con espadas. Perpetua y Felicitas se besaron. Luego cada una fue hacia un gladiador. El gladiador que tocó a Perpetua era joven, inexperto. Su primera estocada golpeó el hueso de su costilla. Perpetua gritó de dolor. Luego, viendo que el joven estaba temblando, demasiado nervioso para hacerlo bien, ella misma guió su mano temblorosa con la espada hacia su garganta. Sus últimas palabras fueron para su hermano y para otros cristianos. Manténganse firmes en la fe. Ámense unos a otros. Y no dejen que nuestro sufrimiento sea un obstáculo para ustedes. Perpetua tenía 22 años. Felicitas probablemente tenía menos. Una había dejado un bebé. La otra acababa de dar a luz. Ambas tenían toda la vida por delante. Ambas eligieron algo más grande que la vida misma. Y su historia no terminó ahí. Su diario fue preservado. Fue leído en las iglesias. Inspiró a miles. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos cristianos, predicó sermones sobre ellas. 200 años después de su muerte, seguían siendo veneradas, recordadas, imitadas. Su sangre se convirtió en semilla, como Tertuliano había dicho. Pero quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas que estos mártires no eran superhéroes, no eran personas sin miedo. No nacieron valientes. Perpetua tenía miedo. Lo escribió en su diario. Tenía terror de la oscuridad en la prisión. Le aterraba lo que le pudiera pasar a su bebé. Sufría cuando veía a su padre llorar. Pero ella había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado a Cristo, y Cristo la había transformado. Le había dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una esperanza que no se puede apagar. Un amor que echa fuera el temor. Y esto, hermanos, esto es lo que quiero que entiendan. Los mártires no son diferentes de nosotros. No son una especie especial de humanos. Son personas ordinarias que permitieron que un Dios extraordinario trabajara en sus vidas. El valor de los mártires no venía de ellos mismos. Venía de Cristo en ellos. Déjame contarte de otro mártir. Este es diferente. Este es un hombre que todos hubieran esperado que se salvara a sí mismo. Un hombre que tenía el poder, la influencia, la inteligencia para escapar. Su nombre era Lorenzo. San Lorenzo, el archidiácono de Roma. Era el año 258. El emperador Valeriano había iniciado una nueva persecución, pero esta era más astuta que las anteriores. En lugar de simplemente arrestar a todos los cristianos, Valeriano se enfocó en los líderes, en especial en el Papa y en los diáconos que administraban los bienes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Valeriano no solo quería destruir el cristianismo, quería robar sus riquezas. La Iglesia primitiva era conocida por su caridad. Cuidaban de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, y esto requería recursos. Dinero, propiedades, provisiones. Valeriano quería esos tesoros. El Papa Sixto II fue arrestado mientras celebraba misa en las catacumbas. Lo ejecutaron inmediatamente, junto con 4 diáconos. Pero Lorenzo, que era el archidiácono, el diácono principal, el administrador de los bienes de la Iglesia, no estaba allí. Lorenzo se enteró de la ejecución del Papa y lloró, no de miedo, sino de tristeza de no poder morir junto a su padre espiritual. Según la tradición, corrió tras los soldados que llevaban al Papa a su ejecución y gritó: «Padre, ¿a dónde vas sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras sin tu diácono? Nunca ofreciste el sacrificio sin tu ministro. ¿Qué ha displacido de mí?». El Papa Sixto, en camino a su muerte, le respondió: «No te abandono, hijo mío, pero te esperan pruebas mayores. Nosotros, como ancianos, corremos un curso más fácil, pero a ti, como joven, te espera un triunfo más glorioso sobre el tirano. Pronto me seguirás. En 3 días vendrás después de mí. Ahora ve, distribuye los tesoros de la Iglesia a los pobres para que no caigan en manos de los perseguidores». Lorenzo obedeció. Sabía que le quedaban 3 días de vida. ¿Qué harías tú si supieras que te quedan 3 días? ¿Huirías? ¿Tratarías de escapar? ¿Pasarías esos días en pánico? Lorenzo los pasó distribuyendo todo lo que la Iglesia tenía a los pobres de Roma. Todo. No guardó nada. Se aseguró de que cada moneda, cada recurso, cada bien que la Iglesia había acumulado para el servicio de los necesitados, llegara a ellos antes de que los perseguidores pudieran confiscarlo. Al tercer día, tal como el Papa había predicho, vinieron por él. El prefecto de Roma lo arrestó, pero no lo ejecutó inmediatamente. Primero quería el dinero.
Lorenzo, le dijo, he escuchado que los cristianos tienen grandes riquezas, oro, plata, joyas, que sus ceremonias usan copas doradas, que incluso iluminan sus reuniones nocturnas con candelabros de oro. Muéstrame estos tesoros. El emperador los necesita para financiar sus campañas militares. Tienes 3 días para reunirlos y traérmelos. Lorenzo respondió, es verdad que la iglesia es rica, muy rica. Nadie en el mundo tiene los tesoros que tiene nuestra iglesia. Te los mostraré, pero necesito tiempo para inventariarlos y reunirlos. Dame 3 días. El prefecto codicioso acordó. 3 días, a cambio de las riquezas de la iglesia. Lorenzo pasó esos 3 días recorriendo Roma, pero no reuniendo oro y plata, reuniendo personas. Reunió a todos los pobres, los enfermos, los ciegos, los cojos, los leprosos, las viudas, los huérfanos que la iglesia servía. Los organizó, los reunió frente al palacio del prefecto. Al tercer día, Lorenzo se presentó ante el prefecto. Ven, le dijo, te mostraré los tesoros de la iglesia. Llevó al prefecto afuera y señaló a la multitud de pobres y enfermos. Estos, dijo Lorenzo, estos son los tesoros de la iglesia, los verdaderos tesoros, porque en ellos vemos el rostro de Cristo. En ellos invertimos nuestros recursos. Estos son más preciosos que todo el oro del mundo. El prefecto se puso furioso. Se sintió burlado, engañado. ¿Te burlas de mí?, gritó. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Piensas que puedes engañarme con tus juegos de palabras? Lorenzo, con una calma que solo puede venir de alguien que ya no teme a la muerte, respondió. No me burlo. Te digo la verdad. Estos son los tesoros de la iglesia. Son tesoros eternos, que no se oxidan ni se corrompen. ¿Qué quieres? ¿Oro que perece? ¿O almas inmortales que brillan más que cualquier metal precioso? La furia del prefecto no conocía límites. Había sido humillado públicamente. Un simple diácono cristiano lo había hecho quedar como un tonto. Y esto no podía quedar sin castigo. Te arrepentirás de esto, le dijo. Te haré sufrir de una manera que te hará desear haber muerto 1000 veces antes de tu muerte real. Morirás lentamente, dolorosamente. Y mientras mueres, recordarás este momento y tu estúpido acto de desafío. Lorenzo fue llevado a las mazmorras. Lo torturaron primero con látigos, con garfios de hierro que desgarraban su carne. Querían quebrantarlo, hacerlo gritar, hacerlo suplicar piedad. Pero Lorenzo no gritó. Oró, cantó himnos. Incluso en medio del dolor más atroz, su espíritu permanecía intacto. Entonces el prefecto ordenó el castigo final, una muerte que se reservaba para los peores criminales, para aquellos que el Estado quería hacer un ejemplo público de tortura y terror. Trajeron una parrilla de hierro, grande, del tamaño de un hombre. La colocaron sobre brasas ardientes. Esperaron hasta que el metal estuviera al rojo vivo, hasta que el calor era tan intenso que nadie podía acercarse sin quemarse. Y sobre esa parrilla ataron a Lorenzo. Piensa en eso por un momento. Piensa en el dolor, el metal ardiente presionando contra tu espalda, tus piernas, tus brazos, la carne quemándose, el olor, el sonido, el sufrimiento más allá de lo que la mente humana puede comprender. Los verdugos esperaban que Lorenzo gritara, que suplicara, que maldijera a Cristo y pidiera misericordia. Eso es lo que siempre pasaba. El dolor eventualmente quebraba a todos, pero Lorenzo no gritó, no maldijo, no suplicó. En cambio, después de un tiempo, con una voz increíblemente calmada, Lorenzo le dijo a sus verdugos, «Este helado ya está suficientemente cocido. Voltéenme y coman». ¿Puedes imaginar eso? En medio del tormento más horrible, Lorenzo hizo una broma. No de locura, no de desesperación, sino de victoria, porque ya había ganado. Su espíritu estaba libre, su alma estaba con Cristo, y ningún fuego terrenal podía tocar lo que realmente importaba. Los verdugos, impactados, lo voltearon, y Lorenzo continuó orando. Oró por la conversión de Roma, oró por sus perseguidores, oró dando gracias a Dios por permitirle sufrir por Cristo. Y entonces, con sus últimas fuerzas, Lorenzo pronunció sus palabras finales. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque me has permitido entrar en tus puertas. Y murió, no como una víctima, sino como un vencedor. Había transformado su ejecución en un testimonio, su tortura en un triunfo, su muerte en un acto de adoración. No te matarán, pero te cancelarán. No te quemarán vivo, pero quemarán tu reputación. No te arrojarán a las bestias, pero te atacarán en las redes sociales como una manada de lobos. Perderás amigos,
Perderás oportunidades profesionales. Serás etiquetado como intolerante, fanático, retrógrado. Te ridiculizarán en los medios. Te excluirán de círculos sociales. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a confesar a Cristo públicamente incluso cuando te cueste algo? ¿O prefieres el silencio? La seguridad del anonimato espiritual. La comodidad de no destacar. Jesús fue muy claro. El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. No puedes ser un cristiano secreto. No puedes amar a Cristo en privado pero negarlo en público. Eso no es fe, eso es cobardía. Los mártires nos desafían, nos llaman a salir de nuestra zona de confort, a arriesgar algo por Cristo, a estar dispuestos a perder algo por el Evangelio. Y sé que esto asusta, sé que prefieres una fe cómoda, una fe que no te cueste nada, una fe que se adapte a tu vida en lugar de transformarla. Pero esa no es la fe del Evangelio, esa no es la fe de los mártires, esa no es la fe que Jesús predicó. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Toma tu cruz cada día. Esa es la llamada. No una cruz metafórica, no una pequeña inconveniencia, sino una cruz real, un instrumento de muerte, una disposición a perder tu vida por Cristo. Y aquí está la paradoja gloriosa. Cuando pierdes tu vida por Cristo la encuentras. Cuando mueres a ti mismo, realmente comienzas a vivir. Cuando sueltas todo, lo ganas todo. Los mártires lo entendieron, por eso podían cantar en medio de las llamas. Por eso podían perdonar mientras los torturaban. Por eso podían morir con una sonrisa, porque no estaban perdiendo nada. Estaban ganando todo. Estaban intercambiando lo temporal por lo eterno, lo terrenal por lo celestial, lo perecedero por lo imperecedero. Pablo lo dijo hermosamente. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los mártires vivieron esta verdad. No era solo una creencia teórica, era una realidad experiencial. Conocían a Cristo tan íntimamente que la promesa de estar con Él para siempre era más real para ellos que el sufrimiento presente. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos recuperar. Esta intimidad con Cristo, este conocimiento profundo, personal, transformador de quién es Él, porque aquí está la verdad. Solo puedes dar testimonio de lo que conoces. Solo puedes morir por alguien que amas más que tu propia vida. Solo puedes ser mártir si Cristo es más real para ti que cualquier otra cosa en este mundo. Los mártires conocían a Cristo, no conocían sobre Cristo, lo conocían. Habían experimentado su presencia, habían sentido su amor, habían sido transformados por su gracia. Y una vez que conoces a Cristo así, una vez que has probado y visto que el Señor es bueno, no puedes negarlo. No importa el costo, no importa las consecuencias, no importa el precio, porque has encontrado el tesoro escondido en el campo. Has encontrado la perla de gran precio y estás dispuesto a vender todo lo demás para poseerla. Esta es la fe de los mártires y esta es la fe a la que todos estamos llamados. Ahora, déjame contarte sobre otro mártir. Este es especialmente poderoso porque nos muestra que el martirio no estaba reservado solo para adultos fuertes y maduros. Incluso los niños, incluso los jóvenes, fueron capaces de este supremo testimonio de fe. Su nombre era Tarsicio. Era un niño, probablemente de unos 12 o 13 años. Vivía en Roma durante una de las persecuciones más severas. En esos días, muchos cristianos estaban escondidos. Las iglesias habían sido cerradas. Celebrar misa era un crimen capital. Los cristianos se reunían en secreto, en las catacumbas, en casas privadas, en cualquier lugar donde pudieran escapar de la vista de las autoridades. Pero había un problema. Había cristianos encarcelados que no podían asistir a estas reuniones secretas. Y los cristianos primitivos creían profundamente en la importancia de la Eucaristía. Creían que era literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y querían que incluso los prisioneros, especialmente aquellos que iban a ser ejecutados, pudieran recibir la Eucaristía antes de su martirio. Entonces alguien tenía que llevar la Eucaristía a los prisioneros. Tenía que atravesar las calles de Roma, escondiendo el Santísimo Sacramento, evitando patrullas romanas, corriendo el riesgo de ser descubierto. Era un trabajo peligroso, y usualmente lo hacían los diáconos, pero los diáconos eran conocidos, eran vigilados. Era cada vez más difícil para ellos moverse sin ser detectados. Un día, Tarsicio se ofreció como voluntario.
Déjenme hacerlo, dijo. Soy solo un niño. Nadie sospechará de mí. Puedo pasar sin llamar la atención. Los líderes de la iglesia dudaron. Era peligroso. Tarcisio era joven. ¿Qué pasaría si era descubierto? ¿Tendría el valor para proteger el sacramento? Pero Tarcisio insistió, y finalmente accedieron. Le confiaron la Eucaristía. Le dijeron que la escondiera cerca de su corazón, debajo de su túnica, y que corriera directamente a la prisión sin detenerse. Tarcisio salió. Caminaba rápidamente por las calles de Roma, su mano presionada contra su pecho, protegiendo el sacramento que llevaba. Pero fue visto. Un grupo de muchachos paganos, algunos de su misma edad, lo reconocieron como cristiano. Comenzaron a seguirlo, burlándose, hostigándolo. Tarcisio el cristiano. ¿A dónde vas tan rápido? Tarcisio no respondió. Continuó caminando, más rápido ahora. Los muchachos se acercaron. ¿Qué escondes, Tarcisio? ¿Qué llevas contra tu pecho? Uno de ellos trató de agarrarlo. Tarcisio se apartó, protegiendo lo que llevaba. Muéstranos, exigieron. Los cristianos siempre llevan cosas extrañas a sus rituales. Muéstranos qué escondes. Tarcisio se negó. No puedo, dijo. Déjenme pasar. Pero ahora más personas se habían unido. Una multitud comenzó a formarse, adultos, soldados incluso. «¡Es un cristiano!», gritó alguien. «Debe estar llevando algo a los prisioneros cristianos». «Arréstalo», dijo un soldado. «Veamos qué lleva». Intentaron agarrarlo. Tarcisio luchó, no para herir a nadie, sino para proteger lo que llevaba. No podía dejar que manos profanas tocaran el cuerpo de Cristo. No podía dejar que se burlaran del sacramento. No podía permitir que fuera profanado. La multitud se enfureció. Lo tiraron al suelo, lo golpearon con palos y piedras. «¡Suéltalo!», gritaban. «Muéstranos lo que escondes». Pero Tarcisio, incluso mientras lo golpeaban, incluso mientras su cuerpo era aplastado, mantuvo sus brazos cruzados sobre su pecho, protegiendo el sacramento. Lo apedrearon, como a Esteban, pero Tarcisio no era un adulto fuerte. Era un niño. Su cuerpo no podía soportar tanto castigo. Comenzó a perder conciencia. La sangre corría por su rostro. Sus huesos se quebraban, pero sus brazos permanecían cruzados sobre su pecho. Un soldado cristiano que pasaba, un hombre llamado Quadrato, reconoció lo que estaba sucediendo. Se abrió paso entre la multitud. «¡Deténganse!», gritó. «Es solo un niño». La multitud retrocedió. Quadrato se arrodilló junto a Tarcisio. El niño estaba muriendo. Apenas podía respirar. Quadrato vio los brazos de Tarcisio todavía cruzados sobre su pecho. Suavemente, con reverencia, movió la túnica de Tarcisio, y allí, presionado contra el corazón del niño moribundo, estaba la Eucaristía, intacta, sin profanar, protegida hasta el final. Tarcisio miró a Quadrato. Sus labios se movieron, tratando de hablar. Quadrato se inclinó más cerca. «Llévala», susurró Tarcisio. «Llévala a los prisioneros. No dejes que haya sido en vano». Y murió. Un niño de 12 años, que dio su vida para proteger el cuerpo de Cristo. Quadrato tomó la Eucaristía con manos temblorosas. Lágrimas corrían por su rostro. Llevó el sacramento a los prisioneros, como Tarcisio había querido, y contó la historia de lo que había sucedido. La noticia del martirio de Tarcisio se extendió rápidamente por la comunidad cristiana. Este niño, este joven valiente, se convirtió en un símbolo de fidelidad total, de amor absoluto por Cristo en la Eucaristía. Y aquí está lo poderoso. Tarcisio no fue obligado. No lo arrastraron ante un tribunal. No le dijeron niega a Cristo o muere. Él eligió ponerse en peligro. Eligió arriesgar su vida, porque amaba a Cristo tan profundamente que proteger su cuerpo era más importante que proteger su propia vida. Esta es la fe de los mártires. No es solo estar dispuesto a morir si te obligan. Es estar dispuesto a arriesgar tu vida por amor a Cristo. ¿Harías tú eso? ¿Arriesgarías algo por Cristo? ¿O solo estás dispuesto a seguirlo cuando es seguro, cuando es cómodo, cuando no te cuesta nada? Los mártires nos confrontan con estas preguntas. Nos obligan a examinar la profundidad de nuestra fe. Nos desafían a ir más allá de un cristianismo superficial, cultural, convencional. Y déjenme decirles, hermanos, la Iglesia necesita más mártires hoy. No necesariamente mártires de sangre, aunque también los hay. Pero ciertamente necesita mártires del corazón. Cristianos que estén dispuestos a vivir radicalmente para Cristo. Que estén dispuestos a ir contra la corriente. Que estén dispuestos a ser diferentes. Porque miren a su alrededor. Miren el estado del mundo. La confusión, la oscuridad, la pérdida de verdad, la pérdida de sentido, la pérdida de propósito.
El mundo necesita desesperadamente el testimonio cristiano. Necesita ver personas cuyas vidas hayan sido transformadas por Cristo. Personas que vivan con propósito, con gozo, con paz, con amor que trasciende el entendimiento humano. Y el impacto fue inmediato. Los soldados que presenciaron su martirio quedaron conmocionados. Algunos de ellos se convirtieron al cristianismo esa misma noche, porque habían visto algo que desafiaba toda lógica humana. Habían visto a un hombre que poseía una paz, un gozo, una libertad que el imperio con todo su poder no podía quitar. La noticia del martirio de Lorenzo se extendió por todo el imperio. Se convirtió en uno de los mártires más venerados de la Iglesia. Incluso el emperador Constantino, décadas después, construyó una basílica sobre su tumba. La Basílica de San Lorenzo Extramuros todavía está en pie en Roma hoy. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas. La pregunta que estos mártires nos obligan a enfrentar. ¿Qué tenían ellos que nosotros hemos perdido? ¿Qué verdad poseían que les daba tal valor? ¿Qué realidad experimentaban que era más real para ellos que el dolor físico? Porque mira, hermanos, es fácil admirar a los mártires desde la distancia. Es fácil leer sus historias y sentirse inspirado. Es fácil decir qué valientes eran. ¿Qué fe tenían? Pero la pregunta incómoda es, ¿podrías tú hacer lo mismo? Si mañana viniera la persecución, si mañana te pusieran ante la misma elección, niega a Cristo o muere, ¿qué elegirías? Y antes de que respondas rápidamente, antes de que digas con confianza, por supuesto que elegiría a Cristo, déjame recordarte algo. Déjame recordarte que todos estos mártires eran personas como tú, con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas debilidades. Pedro negó a Cristo 3 veces. El apóstol Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, cuando enfrentó la posibilidad de ser arrestado, mintió. Dijo, no conozco a ese hombre, 3 veces. Y luego lloró amargamente. Durante las persecuciones romanas hubo miles de cristianos que apostataron, miles que ofrecieron el incienso al César, miles que dijeron las palabras que se les pedía decir para salvar sus vidas. Y después, cuando pasó la persecución, muchos de ellos regresaron a la iglesia, arrepentidos, destruidos por la culpa, suplicando perdón. Y la iglesia tuvo que decidir, ¿qué hacemos con los que cayeron? ¿Los rechazamos? ¿Los condenamos? ¿Los llamamos traidores? Y aquí es donde vemos la sabiduría y la misericordia de la iglesia primitiva, porque sí, impusieron penitencias. Hubo consecuencias, pero también hubo perdón, porque la iglesia entendía que somos humanos, que somos débiles, que todos podemos caer. La diferencia no estaba en no tener miedo. La diferencia estaba en a qué le temías más. ¿Le temías más a la muerte o le temías más a traicionar a Cristo? Los mártires habían llegado a un punto en su vida espiritual donde temían más traicionar a Cristo que cualquier cosa que los humanos pudieran hacerles, porque sabían que los humanos solo podían matar el cuerpo. Pero traicionar a Cristo significaba perder el alma, y perder el alma era infinitamente peor que perder la vida. Jesús lo dijo claramente. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Los mártires habían internalizado esta verdad. No era solo una doctrina que aceptaban intelectualmente. Era una realidad que habían experimentado profundamente. Conocían a Cristo de una manera tan íntima, tan personal, tan transformadora, que preferían 1000 veces morir antes que perderlo. Y esto nos lleva al corazón de lo que significa ser mártir. Porque la palabra mártir, como dije al principio, significa testigo. Un mártir es alguien que da testimonio. ¿Pero testimonio de qué? Testimonio de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, de que Cristo cumple sus promesas, de que la vida eterna no es una fantasía ni un consuelo psicológico, sino una realidad más sólida que este mundo físico que tocamos y vemos. Los mártires son testigos de la resurrección, porque solo alguien que realmente cree en la resurrección puede enfrentar la muerte con paz. Solo alguien que sabe que la muerte no es el final puede atravesarla sin terror. Cuando Esteban, el primer mártir, estaba siendo apedreado, tuvo una visión. Vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha del Padre, no sentado, como usualmente se describe, sino de pie, como si Cristo mismo se hubiera levantado para recibir a su testigo, para honrar a su mártir, para dar la bienvenida a su siervo fiel, y Esteban, con las piedras golpeando su cuerpo, con la muerte acercándose, cayó de rodillas y gritó con voz fuerte, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Sus últimas palabras fueron de perdón, como Cristo en la cruz.
Porque Esteban se había conformado tanto a Cristo que incluso en su muerte reflejaba a Cristo. Este es el testimonio del mártir. No solo que estoy dispuesto a morir por Cristo, sino que Cristo me ha transformado tanto que incluso mi muerte se convierte en un acto de amor, un acto de perdón, un acto de adoración. Y este testimonio era poderosamente efectivo. Más efectivo que cualquier argumento teológico, más convincente que cualquier debate filosófico. Cuando los paganos veían a los cristianos morir así, cuando veían su paz, su gozo, su perdón, se preguntaban, ¿qué tienen estos cristianos? ¿Qué saben que nosotros no sabemos? ¿Qué han encontrado que es tan valioso que están dispuestos a morir por ello? Y muchos se convertían, porque la sangre de los mártires predicaba más alto que miles de sermones. Hay una historia famosa de Justino Mártir. Era un filósofo pagano, un buscador de la verdad. Había estudiado todas las filosofías de su tiempo, estoicismo, platonismo, aristotelismo. Buscaba la verdad en todas partes. Un día presenció el martirio de algunos cristianos. Vio cómo morían, vio su paz, su valor, su perdón, y algo en él cambió. Comenzó a investigar el cristianismo. Habló con cristianos, leyó las escrituras, y eventualmente se convirtió. Se convirtió en uno de los primeros apologistas cristianos, defendiendo la fe con su intelecto filosófico, y eventualmente él mismo fue martirizado. El filósofo que había buscado la verdad toda su vida encontró la verdad en Cristo, y esa verdad valía más que su vida. Pero quiero hacer una pausa aquí, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, esto es historia antigua. Esto sucedió hace 2000 años. ¿Qué relevancia tiene para mí hoy? Vivo en un país libre. Nadie me va a arrestar por ser cristiano. Nadie me va a quemar en una parrilla o arrojar a los leones. Y tienes razón. Probablemente no enfrentarás el martirio de sangre. Probablemente no te ejecutarán por tu fe. Pero déjame decirte algo. El martirio no ha terminado. En absoluto. En este mismo momento, mientras te hablo, hay cristianos siendo perseguidos en todo el mundo. En Corea del Norte, simplemente poseer una Biblia puede llevarte a ti y a tu familia a un campo de concentración. En partes de Medio Oriente y África, los cristianos están siendo asesinados, sus iglesias quemadas, sus familias destruidas. En China, los cristianos están siendo arrestados, sus pastores encarcelados, sus iglesias demolidas. El siglo XXI ha visto más mártires cristianos que cualquier otro siglo en la historia. Déjame repetir eso. Más mártires cristianos en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores combinados. Esto no es historia antigua. Esto es realidad presente. Y para aquellos de ustedes que viven en países libres, no piensen que están exentos del llamado al martirio, porque hay otro tipo de martirio, un martirio que todos estamos llamados a vivir. San Agustín lo llamó el martirio del corazón, el martirio secreto, el martirio diario de morir a uno mismo. Porque verán, no todos son llamados a derramar su sangre por Cristo, pero todos son llamados a derramar su voluntad por Cristo. Todos son llamados a crucificar su ego. Todos son llamados a morir a sí mismos. Pablo lo dijo. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la forma de martirio que la mayoría de nosotros enfrentaremos. No una muerte física repentina, sino una muerte diaria, continua, persistente de nuestro yo egoísta. Y déjenme decirles, hermanos, a veces este martirio es más difícil que el martirio de sangre, porque el martirio de sangre termina. Es intenso, horrible, pero termina. Pero el martirio del corazón es diario, es continuo, requiere perseverancia. Cada día tienes que elegir, ¿viviré para mí o viviré para Cristo? ¿Seguiré mis deseos o seguiré la voluntad de Dios? ¿Buscaré mi comodidad o buscaré la cruz? Estas son las pequeñas muertes que Cristo nos llama a abrazar, y son formas genuinas de martirio. Cuando eliges perdonar a alguien que te ha herido profundamente, aunque cada fibra de tu ser quiere venganza, estás muriendo a ti mismo. Cuando eliges ser fiel a tu cónyuge, aunque haya tentaciones y tu matrimonio atraviese dificultades, estás muriendo a ti mismo. Cuando eliges dar generosamente aunque tengas poco, estás muriendo a ti mismo. Cuando eliges decir la verdad aunque te cueste, estás muriendo a ti mismo. Cuando eliges servir aunque estés cansado, estás muriendo a ti mismo. Estas son formas de martirio. Son testamentos de que Cristo es más importante que tus sentimientos, tus deseos, tu comodidad. Y hay otra forma de martirio que es especialmente relevante en nuestro tiempo. El martirio del testimonio público en una cultura hostil. Porque aunque no te quemen en una parrilla, aunque no te arrojen a los leones, la cultura moderna tiene sus propias formas de persecución.
Vivimos en una era donde se espera que mantengas tu fe privada, donde puedes creer lo que quieras, siempre y cuando no lo digas públicamente, donde puedes ir a la iglesia los domingos, siempre y cuando no dejes que eso afecte tu vida el resto de la semana. Pero en el momento en que proclamas públicamente verdades bíblicas que contradicen las ideologías modernas, hay consecuencias. No te matarán, pero te cancelarán. No te quemarán vivo, pero quemarán tu reputación. No te arrojarán a las bestias, pero te atacarán en las redes sociales como una manada de lobos. Perderás amigos, perderás oportunidades profesionales. Serás etiquetado como intolerante, fanático, retrógrado. Te ridiculizarán en los medios. Te excluirán de círculos sociales. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a confesar a Cristo públicamente incluso cuando te cueste algo? ¿O prefieres el silencio? La seguridad del anonimato espiritual. La comodidad de no destacar. Jesús fue muy claro. El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. No puedes ser un cristiano secreto. No puedes amar a Cristo en privado pero negarlo en público. Eso no es fe. Eso es cobardía. Los mártires nos desafían. Nos llaman a salir de nuestra zona de confort, a arriesgar algo por Cristo, a estar dispuestos a perder algo por el Evangelio. Y sé que esto asusta. Sé que prefieres una fe cómoda, una fe que no te cueste nada, una fe que se adapte a tu vida en lugar de transformarla. Pero esa no es la fe del Evangelio. Esa no es la fe de los mártires. Esa no es la fe que Jesús predicó. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Toma tu cruz, cada día. Esa es la llamada. No una cruz metafórica, no una pequeña inconveniencia, sino una cruz real, un instrumento de muerte, una disposición a perder tu vida por Cristo. Y aquí está la paradoja gloriosa. Cuando pierdes tu vida por Cristo la encuentras. Cuando mueres a ti mismo, realmente comienzas a vivir. Cuando sueltas todo, lo ganas todo. Los mártires lo entendieron. Por eso podían cantar en medio de las llamas. Por eso podían perdonar mientras los torturaban. Por eso podían morir con una sonrisa. Porque no estaban perdiendo nada. Estaban ganando todo. Estaban intercambiando lo temporal por lo eterno. Lo terrenal por lo celestial. Lo perecedero por lo imperecedero. Pablo lo dijo hermosamente. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los mártires vivieron esta verdad. No era solo una creencia teórica, era una realidad experiencial. Conocían a Cristo tan íntimamente que la promesa de estar con Él para siempre era más real para ellos que el sufrimiento presente. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos recuperar. Esta intimidad con Cristo. Este conocimiento profundo, personal, transformador de quién es Él. Porque aquí está la verdad. Solo puedes dar testimonio de lo que conoces. Solo puedes morir por alguien que amas más que tu propia vida. Solo puedes ser mártir si Cristo es más real para ti que cualquier otra cosa en este mundo. Los mártires conocían a Cristo. No conocían sobre Cristo. Lo conocían. Habían experimentado su presencia. Habían sentido su amor. Habían sido transformados por su gracia. Y una vez que conoces a Cristo así, una vez que has probado y visto que el Señor es bueno, no puedes negarlo. No importa el costo, no importa las consecuencias, no importa el precio, porque has encontrado el tesoro escondido en el campo. Has encontrado la perla de gran precio, y estás dispuesto a vender todo lo demás para poseerla. Esta es la fe de los mártires, y esta es la fe a la que todos estamos llamados. Ahora, déjame contarte sobre otro mártir. Este es especialmente poderoso porque nos muestra que el martirio no estaba reservado solo para adultos fuertes y maduros. Incluso los niños, incluso los jóvenes, fueron capaces de este supremo testimonio de fe. Su nombre era Tarsicio. Era un niño, probablemente de unos 12 o 13 años. Vivía en Roma durante una de las persecuciones más severas. En esos días, muchos cristianos estaban escondidos. Las iglesias habían sido cerradas. Celebrar misa era un crimen capital. Los cristianos se reunían en secreto, en las catacumbas, en casas privadas, en cualquier lugar donde pudieran escapar de la vista de las autoridades. Pero había un problema. Había cristianos encarcelados que no podían asistir a estas reuniones secretas. Y los cristianos primitivos creían profundamente en la importancia de la Eucaristía. Creían que era literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y querían que incluso los prisioneros,
especialmente aquellos que iban a ser ejecutados, pudieran recibir la Eucaristía antes de su martirio. Entonces alguien tenía que llevar la Eucaristía a los prisioneros. Tenía que atravesar las calles de Roma, escondiendo el Santísimo Sacramento, evitando patrullas romanas, corriendo el riesgo de ser descubierto. Era un trabajo peligroso, y usualmente lo hacían los diáconos. Pero los diáconos eran conocidos, eran vigilados. Era cada vez más difícil para ellos moverse sin ser detectados. Un día, Tarcisio se ofreció como voluntario. «Déjenme hacerlo», dijo. «Soy solo un niño. Nadie sospechará de mí. Puedo pasar sin llamar la atención». Los líderes de la iglesia dudaron. Era peligroso. Tarcisio era joven. ¿Qué pasaría si era descubierto? ¿Tendría el valor para proteger el sacramento? Pero Tarcisio insistió, y finalmente accedieron. Le confiaron la Eucaristía. Le dijeron que la escondiera cerca de su corazón, debajo de su túnica, y que corriera directamente a la prisión sin detenerse. Tarcisio salió. Caminaba rápidamente por las calles de Roma, su mano presionada contra su pecho, protegiendo el sacramento que llevaba. Pero fue visto. Un grupo de muchachos paganos, algunos de su misma edad, lo reconocieron como cristiano. Comenzaron a seguirlo, burlándose, hostigándolo. «Tarcisio el cristiano, ¿a dónde vas tan rápido?» Tarcisio no respondió. Continuó caminando, más rápido ahora. Los muchachos se acercaron. «¿Qué escondes, Tarcisio? ¿Qué llevas contra tu pecho?» Uno de ellos trató de agarrarlo. Tarcisio se apartó, protegiendo lo que llevaba. «Muéstranos», exigieron. «Los cristianos siempre llevan cosas extrañas a sus rituales. Muéstranos qué escondes». Tarcisio se negó. «No puedo», dijo. «Déjenme pasar». Pero ahora más personas se habían unido. Una multitud comenzó a formarse, adultos, soldados incluso. «¡Es un cristiano!», gritó alguien. «Debe estar llevando algo a los prisioneros cristianos». «Arréstalo», dijo un soldado. «Veamos qué lleva». Intentaron agarrarlo. Tarcisio luchó, no para herir a nadie, sino para proteger lo que llevaba. No podía dejar que manos profanas tocaran el cuerpo de Cristo. No podía dejar que se burlaran del sacramento. No podía permitir que fuera profanado. La multitud se enfureció. Lo tiraron al suelo, lo golpearon con palos y piedras. «¡Suéltalo!», gritaban. «Muéstranos lo que escondes». Pero Tarcisio, incluso mientras lo golpeaban, incluso mientras su cuerpo era aplastado, mantuvo sus brazos cruzados sobre su pecho, protegiendo el sacramento. Lo apedrearon, como a Esteban. Pero Tarcisio no era un adulto fuerte. Era un niño. Su cuerpo no podía soportar tanto castigo. Comenzó a perder conciencia. La sangre corría por su rostro. Sus huesos se quebraban, pero sus brazos permanecían cruzados sobre su pecho. Un soldado cristiano que pasaba, un hombre llamado Quadrato, reconoció lo que estaba sucediendo. Se abrió paso entre la multitud. «¡Deténganse!», gritó. «Es solo un niño». La multitud retrocedió. Quadrato se arrodilló junto a Tarcisio. El niño estaba muriendo. Apenas podía respirar. Quadrato vio los brazos de Tarcisio todavía cruzados sobre su pecho. Suavemente, con reverencia, movió la túnica de Tarcisio. Y allí, presionado contra el corazón del niño moribundo, estaba la Eucaristía, intacta, sin profanar, protegida hasta el final. Tarcisio miró a Quadrato. Sus labios se movieron, tratando de hablar. Quadrato se inclinó más cerca. «Llévala», susurró Tarcisio. «Llévala a los prisioneros. No dejes que haya sido en vano». Y murió. Un niño de 12 años, que dio su vida para proteger el cuerpo de Cristo. Quadrato tomó la Eucaristía con manos temblorosas. Lágrimas corrían por su rostro. Llevó el sacramento a los prisioneros, como Tarcisio había querido, y contó la historia de lo que había sucedido. La noticia del martirio de Tarcisio se extendió rápidamente por la comunidad cristiana. Este niño, este joven valiente, se convirtió en un símbolo de fidelidad total, de amor absoluto por Cristo en la Eucaristía. Y aquí está lo poderoso. Tarcisio no fue obligado. No lo arrastraron ante un tribunal. No le dijeron niega a Cristo o muere. Él eligió ponerse en peligro. Eligió arriesgar su vida, porque amaba a Cristo tan profundamente, que proteger su cuerpo era más importante que proteger su propia vida. Esta es la fe de los mártires. No es solo estar dispuesto a morir si te obligan. Es estar dispuesto a arriesgar tu vida por amor a Cristo. ¿Harías tú eso? ¿Arriesgarías algo por Cristo? ¿O solo estás dispuesto a seguirlo cuando es seguro, cuando es cómodo, cuando no te cuesta nada? Los mártires nos confrontan con estas preguntas. Nos obligan a examinar la profundidad de nuestra fe. Nos desafían a ir más allá de un cristianismo superficial, cultural,
convencional. Y déjenme decirles, hermanos, la Iglesia necesita más mártires hoy. No necesariamente mártires de sangre, aunque también los hay. Pero ciertamente necesita mártires del corazón, cristianos que estén dispuestos a vivir radicalmente para Cristo, que estén dispuestos a ir contra la corriente, que estén dispuestos a ser diferentes. Porque miren a su alrededor, miren el estado del mundo, la confusión, la oscuridad, la pérdida de verdad, la pérdida de sentido, la pérdida de propósito. El mundo necesita desesperadamente el testimonio cristiano. Necesita ver personas cuyas vidas hayan sido transformadas por Cristo. Personas que vivan con propósito, con gozo, con paz, con amor que trasciende el entendimiento humano. Hasta aquí, hermanos, esta primera reflexión sobre el misterio de la fidelidad llevada hasta la sangre. Pero este camino no termina aquí. En la siguiente sesión conoceremos más profundamente el testimonio de aquellos que, con su vida y su muerte, iluminaron los siglos. Te invito a continuar esta serie. Suscríbete al canal, activa la campanita y camina con nosotros en esta peregrinación de fe. Que el Señor te fortalezca y que la sangre de los mártires te despierte del letargo del mundo. Hasta pronto y que Dios te guarde.